el contrato de infraestructura Ruta del Sol 2. El objetivo es evaluar posibles irregularidades en el proceso contractual, así como determinar responsabilidades relacionadas con transparencia y rendición de cuentas. Esta auditoría se realiza en el marco de los principios de moralidad administrativa, legalidad y responsabilidad fiscal, donde intervienen las siguientes personas: Gloria Matilde Díaz, representante de la Agencia Nacional de Infraestructura, y Sandra Lemus, representante de la empresa Odebrecht. Entonces, quiero preguntar, ¿podrían explicarme cómo se realizó el proceso de adjudicación del contrato Ruta del Sol 2 y qué mecanismos se utilizaron para garantizar la transparencia? Claro que sí, Joana, muy buenos días. Sandra, buenos días. En primer lugar, agradecemos esta oportunidad que nos dan para mencionar cómo sucedieron todos los hechos. El proceso de adjudicación se realizó mediante la licitación pública SALP 001 del 2009, conforme a lo establecido en el Estatuto General de Contratación del Estado. Proyecto Ruta del Sol, Sector 2. Fue estructurado como una concesión de infraestructura vial, proceso adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANE. En este proceso se aplicaron criterios técnicos, financieros y jurídicos para evaluar a los proponentes, garantizando el principio de selección objetiva. El objeto del proceso era seleccionar el concesionario encargado de diseñar la obra, construir la doble calzada, obtener licencias ambientales, adquirir predios necesarios, financiar el proyecto, operar y mantener la infraestructura vial. El proceso licitatorio, inició en el año 2009 con la publicación de los pliegos de condición, en los cuales se establecieron los requisitos técnicos, financieros y jurídicos que debían cumplir los proponentes interesados en participar. Durante el proceso se desarrollaron varias etapas. La primera fue la publicación de los pliegos de condiciones. En esta etapa se permitió a los posibles interesados revisar el documento y presentar observaciones. En segundo lugar, se realizó la publicación de los pliegos definitivos. En tercer lugar, se realizaron presentaciones de propuestas. El cuarto fue la evaluación de las propuestas. La entidad realizó un análisis de cada propuesta considerando criterios como la capacidad técnica, la experiencia en infraestructura, solvencia financiera, propuesta económica. Y como quinto, se realizó la adjudicación. Finalmente, en diciembre del 2009, el proceso fue adjudicado al consorcio concesionaria Ruta del Sol SAS, el cual estaba conformado por varias empresas, entre ellas compañías del grupo Odebrecht. Posteriormente, el 14 de enero del 2010, se suscribió oficialmente el contrato de concesión número 002 del 2010, mediante el cual se formalizó la ejecución del proyecto. El valor estimado inicial del contrato era cercano a los 2.4 billones de pesos para la construcción y operación del corredor vial entre Puerto Salgar y San Roque, uno de los tramos más extensos del proyecto Ruta del Sol. Adicionalmente, la información del proceso fue publicada en los sistemas oficiales de contratación, lo que permitía el acceso público a los documentos del proceso. Sin embargo, posteriormente se evidenció que aunque el marco normativo era robusto, existieron debilidades en los mecanismos de control y supervisión que debieron detectar oportunamente posibles irregularidades, Joana. Bueno, Gloria, debemos también tener presente que durante la ejecución del contrato se realizaron varias adiciones presupuestales. ¿Qué justificaciones técnicas respaldan estas modificaciones? Cuéntame, por favor. Joana, la Agencia Nacional de Infraestructura, las modificaciones contractuales realizadas durante la ejecución del proyecto se sustentaron principalmente en informes técnicos elaborados por la Interventoría del proyecto, encargada de supervisar el desarrollo de las obras. Estas modificaciones respondieron principalmente a ajustes en el alcance del proyecto, cambios derivados de condiciones geológicas y geográficas del terreno, necesidades adicionales de infraestructura complementaria. Sin embargo, posteriormente, los organismos de control identificaron que existían debilidades en los mecanismos de seguimiento y control, particularmente en lo relacionado con la trazabilidad de las modificaciones contractuales y financieras. Bueno, muchas gracias, Gloria. Teniendo en cuenta lo que mencionas, solicito por favor a la señora Sandra, representante de Odebrecht, que pues teniendo en cuenta lo dicho,
También se presentaron dificultades para rastrear la trazabilidad completa de estas modificaciones, porque no existía un sistema que permita seguimiento integral del contrato. Perdóname, Gloria, Señora, ¿me respondes lo que te acabo de mencionar? Porque no que existía un sistema que permitiera el seguimiento integral del contrato. Joana, en el momento en que se adjudicó el contrato Ruta del Sol, el Estado colombiano contaba con un marco normativo sólido, perdóname, en materia de contratación pública. No obstante, existían debilidades operativas en los sistemas de información y en la interoperabilidad entre las entidades responsables del control del contrato. El seguimiento del proyecto se realizaba a través de distintos mecanismos institucionales, entre ellos la supervisión contractual, informes de auditoría, registros en plataformas de contratación pública. Sin embargo, se pudo evidenciar que estos sistemas funcionaban de manera fragmentada, lo que significaba que la información del contrato se encontraba dispersa en diferentes entidades y plataformas. Esto dificultaba integrar en un solo sistema toda la información relacionada con las modificaciones contractuales, las adiciones presupuestales, el seguimiento financiero y obviamente el control de la ejecución de las obras. Como consecuencia de esta fragmentación, desafortunadamente, se limitó la capacidad de realizar un seguimiento integral y oportuno del proyecto. Gloria, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la representante de Odebrecht. Existen investigaciones que indican posibles pagos indebidos para asegurar la adjudicación del contrato. ¿Puede explicarme, señora Sandra, si su empresa tuvo algún tipo de intermediación o relación con funcionarios públicos durante este proceso? Bueno, muy buenos días para Edi Joana y para Gloria Matilde. Desde la empresa yo les puedo garantizar que el proceso de adjudicación del contrato se participó conforme a los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, que es la Ley 80 de 1993, el cual regula las relaciones entre el Estado y los particulares que participan en estos procesos contractuales. En este marco, la interacción entre la empresa y las entidades públicas se limitó a los espacios formales previstos dentro del proceso de la licitación, tales como la presentación de propuestas, la atención de observaciones, apego de condiciones y las reuniones técnicas realizadas dentro del proceso contractual. Este tipo de interacción institucional es normal en los procesos de contratación pública, ya que permite a los proponentes aclarar aspectos técnicos, jurídicos o financieros relacionados con el proyecto. Sin embargo, estas actuaciones deben realizarse bajo los principios de transparencia, igualdad entre oferentes y selección objetiva establecidos en la normativa colombiana. La empresa no reconoce la existencia de intermediaciones indebidas o relaciones irregulares con funcionarios públicos orientados a influir en la adjudicación del contrato. No obstante, dado a que las autoridades han adelantado investigaciones sobre posibles irregularidades en este proceso, la organización ha manifestado su disposición de colaborar plenamente con los organismos de control y las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. Bueno, Sandra, teniendo en cuenta lo que nos dicen, pues también se han identificado transferencias financieras que coinciden con periodos de decisiones contractuales. ¿Puede usted explicar el origen y la finalidad de esos movimientos financieros, por favor? Sí, señora. Los movimientos financieros identificados corresponden, en principio, a transacciones relacionadas con la operación y ejecución del proyecto de infraestructura, tales como pagos por servicios de consultoría técnica, estudios de ingeniería, asesoría jurídica, estructuración financiera y gestión administrativa del contrato. En proyectos de gran escala, como los de infraestructura vial, es habitual que durante las diferentes etapas del contrato, que son estructuración, adjudicación y ejecución, se realicen múltiples transacciones asociadas a la contratación de proveedores especializados, interventorías, consultores y servicios profesionales que apoyan el desarrollo técnico y financiero del proyecto. Estos pagos se realizan generalmente a través de los mecanismos financieros establecidos en la estructura del proyecto y deben quedar registrados en la contabilidad de la empresa, así como en los reportes presentados a las entidades encargadas de la supervisión y control contractual. No obstante, somos conscientes de las
de que algunas transferencias pueden generar cuestionamientos cuando coinciden temporalmente con decisiones contractuales relevantes. Por esa razón, la empresa ha puesto a disposición de las autoridades toda la documentación contable, contractual y bancaria necesaria para verificar el origen, la legalidad y la finalidad de dichas operaciones. Asimismo, nuestra empresa ha venido fortaleciendo sus sistemas de control interno, auditoría financiera y programas de cumplimiento anticorrupción con el fin de garantizar una mayor trazabilidad de los flujos financieros y asegurar que todas las transacciones relacionadas con proyectos públicos se realicen conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia y ética empresarial. Bueno, debemos tener en cuenta que uno de los problemas identificados en este caso ha sido la dificultad para que la ciudadanía acceda a la información clara sobre el contrato. Según estudios sobre participación ciudadana, la rendición de cuentas debe permitir que los ciudadanos puedan evaluar la gestión pública y exigir responsabilidad institucional. ¿Por qué la información contractual no era asequible o comprensible para las veedurías ciudadanas? Gloria, ayúdame con esa información. Pues, Joana, realmente la información del contrato sí se encontraba publicada en los sistemas oficiales de contratación pública conforme a las obligaciones establecidas por la normativa de transparencia. Sin embargo, uno de los problemas identificados fue que dicha información se encontraba dispersa en diferentes plataformas y en formatos altamente técnicos. Esto dificulta que las veedurías ciudadanas pudieran comprender fácilmente aspectos como las modificaciones contractuales, las adiciones presupuestales o la evaluación financiera del proyecto. En este sentido, el desafío no era únicamente la publicación de la información, sino su presentación de manera clara, integrada y comprensible para la ciudadanía. Actualmente, las políticas de transparencia pública buscan avanzar hacia modelos de datos abiertos y visualización de información que faciliten el control social, Joana. Vale, Sandra, la misma pregunta para ti. Bueno, Joana, nuestra responsabilidad era cumplir con las obligaciones contractuales y reportar la información requerida a las entidades estatales encargadas de la supervisión y control del contrato. Toda la información relacionada con la ejecución del proyecto fue entregada oportunamente a la interventoría y a las entidades públicas correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo contrato. Nosotros reconocemos que los proyectos de infraestructura de gran escala suelen manejar información técnica compleja, lo que puede generar dificultades para que la ciudadanía comprenda plenamente los aspectos financieros y operativos del proyecto. Por ello, consideramos importante fortalecer los mecanismos de comunicación pública y rendición de cuentas para mejorar la comprensión ciudadana. Listo. Debemos tener en cuenta que a partir de esta entrevista y el análisis documental, se ha elaborado un informe con hallazgos y recomendaciones para fortalecer la transparencia y prevenir futuros casos de corrupción. Por favor, tengan presente toda la documental que tenemos sobre ello para aplicarlo, porque es de suma importancia para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Bueno. Me gustaría que Gloria pues nos contara qué piensa sobre estos análisis, igualmente Sandra. Bueno, Joana, con base en el análisis documental realizado, así como las entrevistas desarrolladas, pues en primer lugar se evidencia una brecha entre el marco normativo y su implementación efectiva. Realmente reconocemos la importancia de los hallazgos presentados en esta auditoría, especialmente aquellos relacionados con las debilidades en la trazabilidad contractual, los mecanismos de control preventivo y el acceso ciudadano a la información. Frente a esas observaciones, la entidad se compromete a fortalecer los sistemas institucionales de seguimiento y supervisión contractual mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan integrar la información del ciclo completo del contrato, incluyendo, sus modificaciones, adiciones presupuestales y avances en la ejecución del proyecto. Asimismo, se promoverá una mayor articulación con los órganos de control y con los sistemas de información del Estado, con el fin de mejorar la detección temprana de riesgos y fortalecer los mecanismos de control concurrente.
Finalmente, en materia de transparencia y participación ciudadana, la entidad impulsará estrategias de publicación de información en formatos más accesibles con el objetivo de facilitar el ejercicio de control social por parte de las veedurías ciudadanas y garantizar una mayor confianza en la gestión pública hacia la población. Bueno, Joana, nosotros como empresa también aceptamos el informe de los hallazgos y las sugerencias o las recomendaciones de mejora y reconocemos la importancia de fortalecer las prácticas de integridad y transparencia en la contratación pública. En atención a los hallazgos presentados, la empresa reitera su disposición para colaborar plenamente con las autoridades y con los organismos de control en cualquier proceso de verificación o investigación relacionado con la ejecución del contrato. Adicionalmente, la organización se compromete a fortalecer sus políticas internas de cumplimiento normativo, ética empresarial y prevención de la corrupción, incluyendo la implementación de programas de integridad corporativa, mecanismos de control interno y canales de denuncia que permitan identificar oportunamente posibles irregularidades. Asimismo, la empresa reconoce la importancia de mejorar los procesos de comunicación pública sobre la ejecución de proyectos de infraestructura con el fin de contribuir a una mayor transparencia y a una mejor comprensión por parte de la ciudadanía sobre el uso de los recursos y el avance de las obras. Bueno, teniendo en cuenta este ejercicio de auditoría y rendición de cuentas, se evidencia que la transparencia, el control institucional y la participación ciudadana constituyen pilares fundamentales para fortalecer la gobernanza pública y garantizar una adecuada administración de los recursos del Estado. Este caso demuestra que la corrupción no es únicamente el resultado de acciones individuales, sino también de fallas estructurales en los sistemas de control y en la cultura organizacional de las instituciones. En este sentido, se hace evidente la necesidad de fortalecer los procesos de control interno, promover mayores niveles de transparencia en la contratación pública y consolidar estrategias que permitan prevenir, detectar y sancionar oportunamente cualquier irregularidad. La prevención de la corrupción y la protección del interés público requiere no solo de marcos normativos sólidos, sino también de instituciones comprometidas con la integridad sistemas y sistemas de control efectivos. Una ciudadanía informada que ejerce activamente su derecho a la vigilancia de la gestión pública también es sumamente importante. Con esto quiero dar por terminada la auditoría y pues agradecer la información suministrada por parte de Sandra como representante de Odebrecht y Gloria. Bueno, mil gracias y hasta aquí llegamos con esta auditoría. Joana, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Hasta luego. Me imagino que la va a grabar. Entonces voy a ir arreglando el archivo. Vamos hablando. Ok, Voy a hacer colocarle. la presentación y esto, ¿no? Sí, voy a tomar como de la otra. Te cuento que acá está haciendo mucho frío, Sandra. Sí, Está haciendo un frío, pero... en cambio no, aquí porque tengo el aire acondicionado Mm, y prendo el abanico, entonces hace mucho ruido y sí, se interfiere la llamada, entonces estoy acá con el claro. Ay, Dios.